Yo he dividido mi ponencia en 4 puntos. El primero es los factores del entorno global, porque me parece que es importante entender algunos elementos que están pasando en el mundo y sin duda alguna van a tener una afectación en América Latina y en nuestro país. Y por supuesto, también en los sectores económicos que comprenden nuestro país, entre ellos la economía popular y solidaria. Después quiero centrarme en el entorno económico. Me parece que algunos elementos ya se plantearon aquí y me parece que es también importante entender un poco la coyuntura económica que estamos viviendo para obviamente luego poder potenciarnos con estrategias que nos ayuden a consolidarnos en el mediano y largo plazo. Un tercer punto que quiero también abordar con ustedes es el tema del entorno competitivo. Y sin duda alguna ese es también un elemento fundamental y que nos lleva a que las organizaciones empecemos a estructurar estrategias de cambio sumamente potentes frente a lo que en la situación económica del mundo, de América Latina y sobre todo, digamos, de los avances que están dando hoy por hoy a través de la era digital, nos van a imponer a nosotros unos retos importantes que tenemos que ir avanzando y superando. Y finalmente me dedicaré a plantearles algunas reflexiones que me parece que son importantes desde mi punto de vista para consolidar el sector. En este sentido, como ustedes pueden ver en el gráfico, en América Latina. En este caso la economía ecuatoriana está dividida, o al menos la podemos dividir en estos 3 sectores importantes: el sector público, el sector privado y el sector de la economía popular y solidaria. Pero ese entorno económico que tenemos aquí en el Ecuador tiene una influencia de algunos elementos que están pasando en el mundo y que marcan y marcarán de aquí en adelante algunos de los elementos de cambio en las estructuras económicas de nuestro país y de América Latina. Sin duda, hay varios elementos, me voy a centrar en alguno de ellos, pero estamos viendo una inestabilidad política y un cambio extremadamente acelerado en Europa y en América Latina de gobiernos de corte un tanto más de derecha y extrema derecha. Sin duda alguna, ese enfoque político que está teniendo el mundo y la región no es compatible en muchos de los casos con la economía popular y solidaria, con el enfoque de la economía social. Y eso, sin duda alguna, va a causar algunos elementos irruptivos en términos de las políticas en América Latina, en el mundo, que van a tener afectaciones hacia nuestro sector. Y en este sentido debemos estar preparados, obviamente, preparar nuestras organizaciones para poder afrontar estos elementos que se pueden dar sobre las políticas públicas de un corte que posiblemente no nos ayuden o nos fortalezcan a la economía social y solidaria a nivel mundial. Otros elementos que también podemos ver y advertir es que efectivamente todavía en el mundo existen muchos elementos de acumulación de riqueza. Y efectivamente los procesos de acumulación y las desigualdades se siguen viendo en el mundo, y uno de los retos importantes de la política pública y de los actores de economía popular y solidaria es justamente tratar de cambiar estas dinámicas que se están dando sobre la distribución de la riqueza. Las organizaciones de economía popular y solidaria, por su propia naturaleza, son organizaciones que permiten un proceso de redistribución de riqueza y que permiten obviamente un desarrollo humano sostenible mucho más justo y respetuoso de la naturaleza. Y en ese sentido, este modelo económico, como se planteaba el título de estas jornadas, un modelo viable para el desarrollo económico, es justamente porque este sector es el que va a permitir en el mediano y largo plazo procesos trascendentales y fundamentales de cambio en términos de justicia social y en términos de redistribución de la riqueza. Otros elementos que también estamos viendo en el entorno mundial es una concentración del conocimiento, de la tecnología y de la innovación. Y esto es un elemento extremadamente importante a discutir, porque efectivamente
Estamos ahora montados en lo que se llama la cuarta era industrial, que viene marcada por altos niveles y alta velocidad de innovación, y esos cambios de la innovación, especialmente de la innovación digital, está cambiando las estructuras económicas en todo el mundo y también los procesos de acumulación en todo el mundo. En este sentido, esa acumulación de ese conocimiento sobre los elementos de la información digital se vuelven elementos estratégicos que obviamente nosotros debemos saber entenderlos y comprender para poder plantearnos estrategias de cara a el crecimiento, la sostenibilidad y la consolidación en el mediano y largo plazo. También en el mundo estamos viendo cambios importantes y cada vez más fuertes sobre el cambio climático. Y una de las responsabilidades importantes que tiene el sector de la economía popular y solidaria es adentrarse en la problemática del cambio climático y del entorno ambiental. Ahora los procesos que estamos viendo sobre el calentamiento global son más complejos. Estamos viendo últimamente en las noticias, ustedes deben haber visto toda esta caravana que se está dando en Centroamérica de inmigrantes que están buscando mejores oportunidades para sus vidas, y cuando uno analiza qué es lo que está pasando aquí, en algún análisis que tuve la oportunidad de leer, decían que son justamente estos efectos de migraciones masivas se dan también por los problemas del cambio climático. Zonas centroamericanas que son países fundamentalmente de producción primaria agrícola, por los problemas de inundaciones, por los problemas de sequía, muchos campesinos y muchas poblaciones se han quedado sin la posibilidad de poder producir y efectivamente su tierra sin capacidad para poder generar ni siquiera el autosustento de sus comunidades. Y esos procesos que vienen acarreados justamente por este cambio de la situación climática, va generando estos procesos migratorios extremadamente complejos que se están dando hoy por hoy en el mundo. Y eso, la economía solidaria debe interiorizar en cada una de las acciones que nosotros hacemos. La economía solidaria debe ser profundamente ambientalista y consciente del planeta, porque son los elementos que nos van a permitir sostenernos y poder tener procesos de producción y reproducción de la vida en el mediano y largo plazo. Y sin duda, otro de los elementos del entorno que nos están afectando vienen vinculados al tema del narcotráfico, el terrorismo y todas este tipo de delincuencias que hoy por hoy se insertan en las economías y también se insertan en las diferentes formas de empresas y que efectivamente causan mucho daño. Y la economía popular y solidaria debe estar alerta a estos temas. Los controles sobre los procesos de lavado de activos, los controles sobre los procesos de delincuencia, son elementos que nos ayudan a fortalecernos y a evitar que estos males se vayan arraigando en nuestra sociedad y se vayan arraigando también en nuestras organizaciones. En este sentido, vemos que hay algunos elementos del entorno mundial que sin duda alguna el país tampoco es ajeno a estos elementos y me parece que debemos tomar en consideración para poder plantear nuestras estrategias, nuestras políticas de economía popular y solidaria, de las empresas, cooperativas, asociaciones, de las unidades económicas populares y por supuesto también de la política pública para fortalecer el sector. Algunos elementos que se planteaban y de hecho la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional ya alerta sobre algunos elementos importantes de la economía mundial en su conjunto y alerta sobre los problemas de crecimiento que vamos a tener no solamente en el entorno mundial, sino en América Latina y en países emergentes. Y ya establece que efectivamente estos procesos, como ustedes pueden ver ahí, digamos en el texto que está ahí, está generando procesos de incertidumbre cada vez más fuertes en términos de los mercados financieros. Y si bien en su último párrafo dice un tema que me parece que es extremadamente importante y hay que tomar en consideración, y lo señala de esta forma, hablando claro, abro comillas, no estamos viendo un contagio financiero generalizado hasta ahora, hasta el momento, pero también sabemos que las condiciones pueden cambiar
rápidamente. Lo que nos está alertando es que el proceso del capitalismo, que si bien viene arraigado sus problemas de crisis económicas y financieras de manera permanente, hoy por hoy parece que estamos al frente de un posible también evento de crisis de economía mundial. Las barreras que se han impuesto al comercio, especialmente en los bloques más fuertes entre Estados Unidos, Europa y China, va a causar una remoción del mercado mundial y del comercio internacional. Y obviamente eso va a tener una afectación importante en términos de nuestro desarrollo y perspectivas como economía popular y solidaria. Sin embargo, pese, digamos, a estos elementos internacionales, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en una conferencia reciente en el 2016 en Quebec, señalaba algunos elementos que son importantes y nos decía: la economía mundial será volátil en el futuro y las cooperativas, la economía popular y solidaria en su contexto más amplio, son el modelo que mejor puede enfrentar esos riesgos. Y también nos dice que siendo las cooperativas en la próxima década la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomenta las desigualdades, en referencia un poco a la globalización y el capitalismo. Lo que quiere decir es que está en nuestras manos y en el fortalecimiento de este sector un cambio importante en las correlaciones de fuerza sobre la discusión de desarrollo en nuestro país y en América Latina. Este es el sector que tiene la capacidad de generar procesos redistributivos de inclusión económica y social y de mejora de la calidad de vida de las personas. Obviamente el entorno económico es complejo, vemos también una señal, digamos, simple, pero las tasas de interés a nivel mundial están subiendo. Eso obviamente, al menos para el caso ecuatoriano, tiene algunos efectos también importantes. Es decir, encarece el financiamiento para nuestra economía, pero además también tiene un elemento que efectivamente nos genera mayores posibilidades en el marco de la dolarización en términos de apreciación de nuestro tipo de cambio, y eso obviamente nos resta competitividad, digamos, en el corto, mediano y largo plazo. Estos son algunos elementos del entorno mundial. Como les decía, hay elementos de la coyuntura, pero también lo que debemos tener claro es que ese sector es el sector que efectivamente nos va a ayudar a tener estas transformaciones hacia un modelo de desarrollo diferente. Ahora bien, en el marco del entorno local, también tenemos algunos elementos que son importantes y hay que tomar en consideración. Primero les he puesto este cuadro, tal vez ahí hay unas líneas de relaciones que posiblemente cuando tengan la ponencia en sus manos van a poder revisar de mejor manera, pero la economía en su conjunto está como dividida en 4 sectores importantes. El sector real, ¿no es cierto?, que es efectivamente donde se encuentra la producción privada, la pública, en términos de bienes y servicios. El sector externo, que tiene que ver con todas las relaciones que tenemos con el mercado mundial, importaciones, exportaciones, igual los flujos de dineros internacionales que entran y salen del país. El sector fiscal, que tiene que ver obviamente con el ingreso y gasto del sector público y el endeudamiento, y el sector monetario y bancario, que tiene que ver sobre todo con la cantidad de liquidez de la economía y por supuesto con los depósitos y el financiamiento del sector financiero en su conjunto, donde por supuesto está el sector cooperativo de ahorro y crédito. Ahora bien, estos sectores se interrelacionan, no son diferentes, ni son, digamos, independientes. La interrelación de un sector con otro sector afecta al otro sector. Y cuando nosotros tenemos un comportamiento, digamos, de alguna manera, del sector público, tiene una afectación en la economía en su conjunto. Si es que efectivamente tenemos algún problema en las importaciones o en la balanza de pago, importaciones y exportaciones del país, va a tener una afectación en la economía del país y en el desarrollo. De igual manera, si el sector financiero no
digamos, genera financiamiento para promover la economía, también va a tener una afectación importante en la actividad económica y en el desarrollo del país. Y también el sector productivo, si es que no tiene estas fuentes que puedan retroalimentar su capacidad productiva, tanto el sector público, el sector externo, el sector financiero, tiende a bajar su capacidad de producción. Obviamente, esto podemos ver de alguna u otra forma en algunos datos de la información del Banco Central del Ecuador que hago referencia, y podemos ver cómo efectivamente al final, sobre todo de la curva, digamos acá, tenemos un proceso de decrecimiento económico que se está viendo. Y efectivamente ese proceso de decrecimiento económico tiene que ver también con algunos sectores, en el siguiente gráfico, que crecen en mayor o menor medida y otros que decrecen. Entonces, cuando existe, digamos, un elemento de los 4 sectores que nosotros les indicado anteriormente, que tiene una afectación en la economía comienza un proceso de decrecimiento. Y claro, las expectativas del Banco Central en las últimas presentaciones que se han hecho y el último anuncio que hizo la gerente del Banco Central del Ecuador, ya estimaba que el crecimiento económico del Ecuador para este año iba a llegar alrededor del 1%, y por supuesto el próximo año también tendrá digamos, ese matiz, si efectivamente, digamos, la economía en su conjunto no da cambios importantes en términos de su reactivación económica. Otro elemento importante que podemos ver aquí es justamente la inflación, y podemos ver elementos también de la inflación, como ya varios meses tenemos procesos de caída de la inflación. ¿Sí? Cuando tenemos elementos de caída de la inflación, sumado a elementos también, por ejemplo, de generación de empleo, podemos ver aquí en esta tabla también como el empleo bruto en general, digamos, la información del INEGI y del Banco Central, también demuestran una caída del empleo. Entonces tenemos un elemento de la economía que efectivamente nos puede llevar a un proceso recesivo. Cuando tenemos inflación, decrecimiento de la inflación, decrecimiento del crecimiento económico y caída también del empleo, estamos en un entorno que nos podría llevar a un proceso de recesión. Esto obviamente debe ser contrarrestado con las acciones que nosotros debemos realizar como organizaciones de economía popular y solidaria como sector, para fortalecernos y poder sobrellevar estas condiciones del entorno local. Aquí podemos ver un elemento que es extremadamente importante. Tenemos las remesas de los migrantes, y podemos ver que un elemento fundamental de sostenimiento de la economía ecuatoriana es justamente las remesas. Nuestros migrantes siguen siendo prácticamente, ya desde hace muchos años, las personas que han ayudado a sostener la economía ecuatoriana. Y vemos cómo en el año 2017 cerraron por cerca de 2.800 millones de dólares en remesas. En cambio, en el caso de la inversión pública, tenemos problemas de inversión pública. Todavía, para que esto pueda generar procesos de crecimiento sostenidos a la economía ecuatoriana, la inversión pública debe fortalecerse, y todavía tenemos la inversión extranjera directa debe tener elementos importantes para que se pueda invertir aquí en el Ecuador y por supuesto pueda ser un mecanismo de desarrollo. Otros elementos es la deuda pública. La deuda pública obviamente se la puede satanizar o se la puede ver como un elemento de desarrollo. Hemos tenido un crecimiento, digamos, del endeudamiento en estos últimos años, en este último año y medio también, y efectivamente, digamos, ese endeudamiento, más allá que uno pueda criticar si es bueno o malo y ponernos aquí un nivel de sostenibilidad, esos ingresos que llegan al país permiten también un mecanismo de motor de desarrollo de la economía cuando están invertidos, obviamente, en inversión pública de manera adecuada. Aquí podemos ver la balanza comercial, datos que un poco les indicaba. Tenemos en general una balanza comercial negativa y el índice de tipo de cambio real
vemos cómo efectivamente tiende un poco a apreciarse. Y esto se da porque la política de los Estados Unidos en dolarización, en un país dolarizado como el Ecuador tenemos una dependencia extremadamente fuerte de la economía norteamericana, y la subida de los tipos de interés de Estados Unidos hace que el dólar se aprecie. Y esa apreciación del dólar lamentablemente hace que nosotros como Ecuador perdamos competitividad, porque el resto de países tienen la posibilidad de devaluar sus monedas frente al dólar y eso los hace más competitivos. Entonces ese también es un escenario extremadamente importante tomar en consideración cuando estamos pensando en ver cómo nos insertamos en los mercados mundiales, cuando tenemos también un elemento muy fuerte que es esta conexión de la economía norteamericana con la nuestra a través del dólar y esta dependencia prácticamente de la política económica de Estados Unidos a la del Ecuador. Aquí podemos ver algunos datos también sobre la liquidez, digamos, del sistema financiero, digamos, de la economía en su conjunto, de la oferta monetaria, de las especies monetarias en circulación y de la oferta monetaria, pero tal vez lo que llama un poco la atención es también esta disminución de las tasas de crecimiento de la liquidez. Es decir, claro, cuando tenemos una economía que no está creciendo, también tiene algunos elementos que son importantes en términos de la liquidez en su conjunto de la economía. Claro, si tenemos una balanza comercial negativa, también eso genera salida de divisas y efectivamente, si es que no logramos cambiar, digamos, de esta situación, especialmente para las organizaciones del sector financiero, deben tomar en consideración los elementos para sostener y mejorar la liquidez y poder fortalecerse en el mediano y largo plazo. Claro, el coeficiente de liquidez doméstica, especialmente esto aplica a los bancos, muy pocas cooperativas, digamos, o creo que ninguna tiene que cumplir el índice de liquidez doméstica, obviamente no tiene activos y posiciones externas, pero obviamente aquí vemos una caída de la liquidez también de salida de dinero, especialmente de la banca hacia afuera en términos del índice de liquidez. Entonces eso resta también liquidez a la economía ecuatoriana. Otros elementos también se pueden ver que tienen relación con las captaciones y también la cartera de crédito. Vemos también una caída un poco de las captaciones en general del sistema financiero en su conjunto y también de las colocaciones un tanto estancadas, la cartera de crédito. Pero tal vez, digamos, lo que deberíamos rescatar de cara al sector de la economía popular y solidaria. Aquí tenemos dos cuadros fundamentalmente de la rentabilidad de los activos y también de la rentabilidad sobre el patrimonio, y podemos ver cómo las cooperativas que están en estas líneas rojas generalmente tienen posiciones extremadamente importantes y se han ido fortaleciendo a lo largo de estos últimos años. La rentabilidad sobre los activos, sobre el patrimonio de las cooperativas, si bien se ve menor que la de los bancos, es porque su patrimonio se ha fortalecido en estos últimos 5 años de manera importantísima. Y de hecho, cuando uno analiza y compara la solvencia del sector cooperativo frente al sector bancario, el sector cooperativo tiene más fuerza de solvencia y patrimonios mucho más potentes que el sector bancario. Todo ese cúmulo de fortalecimiento de los últimos años hace que el sector esté en mejores condiciones para afrontar, digamos, las condiciones del entorno en las cuales estamos hoy por hoy. Aquí podemos ver también el tema de liquidez y vemos cómo la liquidez también del sector cooperativo ha ido mejorando, ya lo dijo la Intendenta General de Gestión. Existen datos importantes del manejo de la liquidez de las cooperativas y ha mejorado eso, y lo más importante es que la morosidad ha ido descendiendo a lo largo del tiempo. Las cooperativas han sido el motor de desarrollo cuando estuvimos en algunos momentos de crisis, especialmente con el terremoto de Manabí, en el cual las cooperativas inyectaron y salieron adelante en la zona de Manabí. Muchas cooperativas de ahorro y crédito y también de otros sectores permitieron que ese proceso, que fue bastante complicado para el Ecuador y que no perdieron la esperanza y empezaron a dar crédito,
permita que ahora justamente esos mecanismos se vean retribuidos también con una bajada de la morosidad por la reactivación económica que generaron a los sectores que prestaron. En términos del presupuesto general, digamos, del Estado, tanto los ingresos como los gastos, tal vez un poco señalar que todavía seguimos siendo un país que depende mucho del petróleo. Los precios del petróleo condicionan mucho el presupuesto general del sector público no financiero, y en términos de los ingresos, tal vez tomar en consideración que todavía muchos de los elementos, digamos, de los ingresos que tenemos nosotros aquí, dependen mucho de impuestos indirectos todavía, como el IVA. Y obviamente, en un proceso de distribución, lo que debemos tratar de hacer es cambiar un poco esta dinámica, enfocarnos más en los impuestos directos que en los impuestos indirectos. Podemos ver también, bueno, justamente aquí está el cuadro, un poco los impuestos. Esto es del IVA, crece un poco más que los impuestos de impuesto a la renta, y la inversión del sector público no financiero, vemos aquí que tenemos una caída. Cuando nosotros vemos esos cuatro sectores que se retroalimentan, si tenemos una caída muy abrupta también de la inversión pública, eso obviamente va a tener un impacto extremadamente importante en la economía y en el crecimiento, porque el sector público también es un motor de desarrollo en la actividad productiva. Entonces, eso también puede ser uno de los factores que ha permitido, digamos, o está generando, digamos, un proceso, digamos, de decrecimiento del Producto Interno Bruto. Y obviamente lo que hay que tener cuidado es que este entorno que estamos económico, nacional, tenga efectos obviamente sobre la pobreza y la desigualdad. Aquí vemos algunos elementos que están señalando alguna crecida, digamos, de la pobreza en el Ecuador, y también un incremento de la desigualdad. Entonces, obviamente, el reto que nosotros tenemos como economía popular y solidaria es justamente poder revertir estos procesos a través de la actividad que nosotros realizamos día a día. Ahora bien, estos elementos del entorno también están sumados a un elemento que es el entorno competitivo. Y ustedes pueden ver este gráfico, tal vez vean ahí un poco, digamos, un montón de datos, nombres, elementos que a uno medio le confunden, y es porque efectivamente eso es lo que está pasando hoy en la economía mundial. La economía digital está teniendo unos elementos tan irruptivos que efectivamente están transformando las dinámicas de hacer economía en todos los sectores económicos de un país. En el sector financiero, en el sector productivo, en el sector de comercialización, de servicios, industrial. Todos estos cambios que ustedes ven aquí está sustentado en unos elementos de alta velocidad, que están muchos de ellos afincados en elementos de innovaciones, de información digital, y que por supuesto ahora se mueven mucho en las redes sociales y con mecanismos justamente de lo que llaman ahora la economía colaborativa, que efectivamente está teniendo cambios importantes. Aquí en el sector no financiero, por ejemplo, los compañeros del sector de transporte, algún día conversábamos y teníamos preocupaciones sobre la inserción de Uber. Claro, Uber ahora ha entrado tremendamente fuerte aquí en el Ecuador, y en América Latina y en el mundo. Eso ha sido gracias a estos elementos de innovación digital. Ya las empresas funcionan bajo esta otra lógica. Pero claro, estos elementos que se están dando a través de este tipo de empresas de economía colaborativa están teniendo procesos de irrupción también sobre la acumulación de riqueza. Y antes teníamos en las listas de los mayores ricos, teníamos especialmente a los inversores financieros, Lehman Brothers, Soros, etcétera. Y ahora, ¿quiénes tenemos entre los más ricos del mundo? Tenemos a Facebook, a Apple, Amazon, es decir, en ese orden. Es porque estos cambios están teniendo elementos extremadamente fuertes, irruptivos en las economías. Y lo mismo pasa en el sector financiero.
Los procesos de innovación están teniendo cambios extremadamente fuertes en términos de cómo hacer inclusión financiera y cómo llegar a otros segmentos en los cuales antes no se llegaba. Y por supuesto, eso hace que la competencia a nuestro sector se vuelva más compleja y más difícil. En este sentido, es importante que efectivamente se logren algunos elementos que tienen que ver con el entorno competitivo, pero sobre todo con un concepto que es la competitividad sistémica y la competitividad sistémica para el sector de la economía popular y solidaria. Y esto obviamente se basa en un elemento de diálogo, de articulación y de lograr alianzas de mediano y largo plazo en todos los niveles, en nivel meso, macro, micro, y que efectivamente esos tres niveles, es decir, de la política pública, de los actores internacionales, de las redes que conforman el sector y de las organizaciones de economía popular y solidaria, se puedan articular en un elemento de estructuras y planes de acuerdos nacionales para el fortalecimiento del sector. La competitividad sistémica en su conjunto, como lo dice aquí, sacado de un documento de la CEPAL, es el producto de un patrón de interacción y dinámicas entre el Estado, las organizaciones, las empresas, los niveles intermedios del Estado y también de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Y la economía popular y solidaria tiene por naturaleza, esta interrelación social porque son organizaciones de personas. Y ese elemento es el que nos da fuerza en el mediano y largo plazo y tenemos que seguir fortaleciendo. Obviamente, ¿cuáles son los elementos de competitividad que nosotros debemos fortalecer hoy por hoy? De competitividad sistémica cooperativa. Sin duda, hay elementos típicos de competitividad. Articularnos la innovación y el desarrollo, mejorar nuestras fuentes de financiamiento, ser un poco más eficientes en nuestros procesos productivos, tener elementos de inteligencia de mercado que nos ayuden a posicionarnos de mejor manera. Pero me parece que hay dos elementos que son fundamentales en el sector y que vienen vinculados a la gobernanza del sector de las organizaciones y a su transparencia y confianza en una sociedad. Y es justamente esta idea del buen gobierno cooperativo. El buen gobierno cooperativo es un elemento que permite que las organizaciones tengan claridad hacia dónde van, les permita dar armonía y manejarse de mejor forma en sus organizaciones, dote de transparencia hacia sus socios y hacia la sociedad en su conjunto, y ese es un elemento que va a permitir potenciar su fortalecimiento. En mi experiencia como superintendente, igual varios colegas que están trabajando en la superintendencia pueden dar cuenta de esto, las organizaciones que mejor funciona su gobierno cooperativo son efectivamente, o su gobierno de economía popular y solidaria, su buen gobierno, son las organizaciones que se han ido sosteniendo y fortaleciendo en el tiempo. Las organizaciones que no han tenido transparencia y malos gobiernos cooperativos son las que se han liquidado y han perjudicado a sus socios. Entonces, esto es extremadamente importante tomarlo como un factor de competitividad. Otro elemento importante son los principios de la economía popular y solidaria y del cooperativismo. Hay muchas organizaciones que quieren parecerse a empresas privadas o a bancos, cuando la fortaleza y lo que nos da una distinción y lo que hace que la gente esté vinculada al sector de la economía popular y solidaria son justamente los principios del cooperativismo y de la economía popular y solidaria que está en la ley y en el reglamento. Esos elementos hay que irlos fortaleciendo y construyendo día a día en nuestras organizaciones, formando cada vez más a nuestros socios y a nuestros dirigentes, miembros de los consejos, para que no se pierdan y no pierdan el rumbo de nuestras organizaciones. Y también otro elemento importante es justamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de lograr estos acuerdos a nivel macro, meso y micro entre el sector público, las organizaciones, las redes y obviamente
las organizaciones de economía popular y solidaria, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias. Estos elementos son importantes y por eso este evento que permite unir, que además es el 7º evento que organiza la superintendencia y ha permitido unir a las organizaciones del sector financiero, no financiero, al sector público, coadyuva para poder lograr estos mecanismos y alianzas estratégicas para el sector. El sector de la economía popular y solidaria debe estar en permanente actividad para lograr que la política pública, para lograr que los mecanismos que implementan las redes, las uniones y federaciones coadyuven a ese fortalecimiento y a ese mecanismo de sostenibilidad y por supuesto de consolidación del sector aquí en el país. Hay varios elementos aquí en tomar en consideración. La gobernanza, el buen gobierno es un elemento importante en las organizaciones y obviamente esto debe permitir trabajar en la participación, es decir, incluir cada vez más personas al sector de la economía popular y solidaria, pensar cómo incluimos a los jóvenes en nuestro sector, porque los jóvenes están ahora en otra dinámica. Los jóvenes están extremadamente conectados ahora a los teléfonos celulares. Tienen otra forma, digamos, de comunicarse y debemos ver cómo incorporamos a esa juventud hacia el sector de la economía popular y solidaria. Tenemos que lograr fortalecer nuestra identidad, seguir fortaleciendo el patrimonio y el capital de nuestras organizaciones, lograr los mecanismos de sostenibilidad en el mediano y largo plazo y, por supuesto, respetar el marco jurídico, porque eso nos da garantía de transparencia y de confianza también para el sector, como lo decía también la Intendenta General de Gestión. El marco jurídico a veces puede ser un elemento que molesta, pero ese marco jurídico es el que permite dar confianza a que los actores apuesten en la economía popular y solidaria, porque efectivamente permite mayor transparencia y confianza. Para terminar, simplemente algunos elementos que me parece que son importantes. El primero me parece que es avanzar en una mayor incidencia y visibilización de la economía popular y solidaria en los niveles que les habría dicho. A nivel general, digamos, de actores regionales para ir fortaleciendo y seguir teniendo estas alianzas en la región, a nivel de país y por supuesto a nivel de nuestras organizaciones. Profundizar la inclusión financiera. El otro día estaba dando una conferencia y les ponía un dato. Y esto pasa en el sector bancario también, pero también en el sector de cooperativas. Ojo, que el sector de las cooperativas de ahorro y crédito hacen proceso de inclusión financiera mucho más fuerte. Igual las cajas y bancos comunales en muchos sectores donde la banca no entra. Es el primer actor y el primer financiación de microcrédito aquí en el Ecuador. Y por supuesto tienen elementos de inclusión económica genuina que efectivamente ha hecho que este sector se vaya fortaleciendo en el tiempo. Pero un dato que es importante, de los cerca de 6 millones que se presentaban como socios, pero ya cuando nosotros identificamos como sujetos, obviamente porque hay personas que tienen 2 cuentas de una cooperativa o comparten, alrededor de 4 millones y medio de socios que están vinculados al sector cooperativo, el financiamiento se da únicamente a 900,000. Lo mismo pasa en la banca, o sea, no hay que extrañarse de esto. Lo único que quiero alertar en esto es que nuestros procesos de inclusión económica nos están fallando. Tenemos ahí a nuestros socios, evidente, en nuestras narices, y no estamos logrando mecanismos que nos permitan incluirles de mejor forma a los servicios financieros, pero posiblemente al servicio financiero más importante que demanda la sociedad, las empresas, los actores de la economía popular y solidaria, que es el crédito. A veces la inclusión financiera o el enfoque que se le ha utilizado en inclusión financiera, que a veces yo cuestiono, ese enfoque de los servicios, pero más enfocado sobre todo a fortalecer las cuentas de ahorros, pero no a dar crédito, me parece que es un elemento que no permite que el desarrollo se vaya sosteniendo en el tiempo y deja a muchos segmentos fuera de un elemento importante para la producción como es el crédito. Es importante fortalecer la capacitación y formación, ya les decía, en buen gobierno,
en mecanismos justamente de educación financiera para las organizaciones de la EPS. Es importante que los actores entiendan esto de la educación financiera, comprendan justamente los costos que están derivados alrededor de un servicio financiero, para obviamente exigir que esos servicios mejoren a nuestras organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria. Pero no solamente es un elemento de capacitación, me parece que el tema aquí de fondo es la formación. Y cuando hablamos de formación, es darles las posibilidades para que ustedes puedan tener herramientas para construir esos procesos estratégicos de fortalecimiento de sus organizaciones. Desde la política pública es importante, ya se lo habló aquí en las introducciones, los apoyos técnicos que se deben dar al sector, obviamente teniendo en cuenta sus realidades, sus características, pero sobre todo sus características territoriales y sus realidades en los territorios. Son diferentes y ese apoyo debe estar muy adaptado a ese tipo de realidades. Obviamente hay que tener una mayor participación e inclusión de los jóvenes. Cuando uno ve la inclusión del sector de la economía popular y solidaria de los jóvenes, uno ve cómo en algunos de los casos, y esta es una discusión que no solamente pasa en el Ecuador, en los foros de la Alianza Cooperativa Internacional, una de las mayores preocupaciones es que dicen nuestras cooperativas están envejeciendo. ¿Qué pasa? Los jóvenes no se están insertando al sector. No hay estrategias para insertar al sector, a los jóvenes, al sector de la economía popular y solidaria, y también a las mujeres, y a las mujeres con más participación en acciones directivas en los consejos de administración y vigilancia. Ya se habló aquí de implementar obviamente estrategias de acceso a los mercados locales e internacionales, y esto obviamente demanda un elemento importante que a veces hay que afrontarlo, y es el tema de la calidad. Y obviamente para poder tener procesos sostenidos en el tiempo en mercado, sea el mercado público, el mercado nacional o el mercado internacional, la calidad de nuestros productos es un elemento importante. Y ahí sí me parece que el apoyo del sector público en dotar de esa formación y de esa capacidad para mejorar la calidad de los servicios y de los productos que ofrecen nuestras organizaciones de economía popular y solidaria es fundamental. Hay que acompañar esos procesos porque es la única forma de poder lograr luego en el tiempo organizaciones sostenibles. Nuevamente, quiero reiterar en esta idea de los acuerdos nacionales. Creo que los acuerdos nacionales van a permitir que más allá de los gobiernos, más allá de las autoridades que a veces, y en mi caso, digamos, somos autoridades de paso, igual en los ministerios, dejemos elementos de una agenda que se vaya cumpliendo en el mediano y largo plazo. Que no cada vez que viene alguna persona se cambien los elementos estratégicos para el sector, sino que efectivamente estos acuerdos nacionales permitan que el sector se vaya fortaleciendo permanentemente y no tenga cambios de direcciones cuando tenemos unos cambios de gobierno, sino que efectivamente podamos sostener una estrategia conjunta para consolidar el sector. Hay que vincular a la investigación, a la universidad, muchos de los procesos que les había indicado sobre esa lámina irruptiva de las innovaciones y de la era digital, tiene que ver con estos procesos en los cuales la universidad, los investigadores, van a permitir generar capacidades de innovación y de mejora de mecanismos para las organizaciones de economía popular y solidaria. Y finalmente, terminar, que es importante, y hoy por hoy, adaptar los elementos tecnológicos que van a permitir justamente mejorar también estos procesos de inclusión financiera, que son a través de pagos digitales y estas innovaciones que van a permitir que mucha de la población entre a los sistemas de inclusión. Por eso, creo que me parece que es importante pensar si efectivamente la estrategia es avanzar en corresponsales financieros o corresponsales bancarios, o avanzar en procesos profundos que permitan generar este tipo de innovaciones para llegar a mayor socios y a mayor asociados. Creo que alguna vez, cuando era superintendente, tuve una conversación, me acuerdo, con el sector cooperativo de ahorro y crédito, y me decían que querían sacar la chequera.
Y era uno de sus objetivos tener la autorización para sacar la chequera. Y yo les decía, compañeros, lo que pasa es que el mundo se está yendo ahorita, estamos yendo para otro lado. El dar el servicio de cheques es extremadamente costoso, operativamente costoso, pero además es extremadamente complejo en términos de su operatividad, y además estamos yendo para otro mecanismo. Al final les aprobamos la ley y la Junta aprobó para que puedan tener, pero efectivamente ya se dieron cuenta que eso no tiene sentido. No tiene sentido, porque los mecanismos ahora de inclusión financiera, tanto en ahorro, en crédito y en cualquier otro tipo de servicios, pasa por estos otros canales. En este sentido, yo ya voy terminando con esto, y sobre todo, bueno, ya algunos temas: mejorar la gestión de riesgos, tener estrategias para adaptarse rápidamente a la era digital. Y por qué no pensar, que con esto quería terminar, si es que esta era de la digital nos está poniendo en el camino a Facebook, a Instagram, a Twitter, a todas estas redes sociales, que por cierto, en un seminario que tuve, claro, Microsoft, por ejemplo, ofrece servicios de mercado, de mercadeo y de inserción a nuevos mercados y potencialidades de negocio a través de elementos, obviamente, de valoración de riesgos, ya no tradicionales, sino a través del uso de las redes sociales. Claro, como tienen toda nuestra información de nuestros perfiles, estamos metidos digamos, en Facebook, muchas de las personas, ellos ya utilizan esa información que nosotros subimos, las fotos, nuestros amigos, cuando nos casamos, nos divorciamos, cuando tenemos hijos, cuando no tenemos hijos, cuando nos vamos de paseo, cuando compramos esto. Ellos tienen toda nuestra información y están utilizando toda esa información para generar inteligencia de mercados, para generar luego todas estas organizaciones que se llaman, o empresas de economía colaborativa, como Uber, como Airbnb, como todas estas que pudieron ver en esa pantalla, cantidad de nombres, que están generando procesos fuertes en las economías y que afectan también a la economía popular y solidaria, si es que no nos metemos en esta dinámica. ¿Por qué no pensar en crear una red social cooperativa o del EPS, donde podamos estar ahí, los socios de sus organizaciones, y los socios luego de las redes de integración, y los socios de las federaciones, ahí integrados, donde podamos comunicar, donde podamos ofertar nuestros servicios, donde podamos adaptarnos a las características de las generaciones que se vienen, de los mercados, y poder generar un mercado propio sobre la economía popular y solidaria. Hacia allá va el mundo, y me parece que son retos que debemos afrontarlos, y obviamente afrontarlos con decisión y tomar las mejores estrategias para nuestras organizaciones. Y aquí los organismos de integración también tienen un rol extremadamente importante, porque la integración es un camino que va a permitir que esto se vaya consolidando en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias a todos y a todas.